Los huesos de los seres humanos cumplen importantísimas funciones tanto metabólicas como mecánicas. Son los que permiten la protección de órganos, el sostén y el movimiento. Ellos pueden tener cambios a lo largo de la vida y una de las mayores preocupaciones en el adulto mayor es que aparezca la osteoporosis. Bienvenidos a Salud en Casa. El hueso es el órgano más resistente, duro y fuerte que se puede encontrar en el cuerpo de los vertebrados. Los huesos se conforman por diversos tejidos duros y blandos. El principal tejido duro es el tejido óseo. El ser humano cuenta con 206 huesos, lo que permite realizar diversas funciones vitales. Además, tiene una amplia capacidad de regeneración y reconstrucción. El hueso es un tejido vivo, se está regenerando constantemente, tanto que cada 10 años regeneramos todo nuestro esqueleto de forma completa. En nuestros huesos distinguimos dos tipos de tejido óseo. El hueso lo podemos dividir en dos, en hueso cortical y hueso trabecular. El hueso cortical es aquel que tenemos localizado en sitios como el antebrazo y la cadera. El hueso trabecular, que es lo que conocemos como el hueso esponjoso, es aquel que tenemos en los cuerpos vertebrales. Las funciones de los huesos son dar al cuerpo su forma básica, soportar el peso y trabajar con los músculos para producir movimientos intencionados. Además, realizan funciones de crecimiento, remodelación y reparación. Nos sirve para tener sostén, para movilizarnos, para desplazarnos. Además de que el hueso nos sirve como órgano metabólico porque ahí almacenamos calcio, almacenamos fósforo y también nos sirve como protector de órganos internos para proteger los pulmones, proteger el corazón en la caja torácica, para proteger la médula ósea donde se producen los órganos, las células sanguíneas. El hueso está rodeado por una matriz ósea que se compone de dos fracciones, orgánica y mineral. La fracción orgánica está constituida en un 90% por colágeno y la fracción inorgánica contiene agua y sales minerales como calcio y fósforo. Básicamente el hueso es colágeno que se ha mineralizado, es decir, a ese colágeno se le ha pegado calcio y fósforo y lo ha fortalecido. Eso hace que el hueso sea el gran reservorio del calcio del cuerpo. Una función muy importante de los huesos es la producción de los componentes de la sangre. Dentro del hueso, cercano a ese hueso esponjoso que llamamos, está la médula ósea y ahí es donde se forman los componentes de la sangre, lo que las personas comúnmente llamamos las células de la sangre, las defensas, los glóbulos rojos. Dentro de la formación de los huesos existen dos procesos. Uno que se produce cuando yo soy niño y voy creciendo, adquiriendo mi esqueleto de la forma que lo voy a tener de adulto, lo que nosotros llamamos en medicina el pico de masa ósea. Ese proceso de formación se llama modelado óseo. Alcanza su pico máximo hacia los 30 años. Uno alcanza entre los 20 y los 30 años el pico máximo de modelado óseo. Lo que la mamá le dicen a uno, no, es que hasta cuándo vas a crecer. Eso se logra hacia los 20 años y lo máximo de modelado de pico de masa ósea se logra entre los 20 y los 30 años. Después de mantener sano este hueso, se da el proceso de remodelado óseo. En ese remodelado óseo intervienen tres células. Uno que manda todo, que se da cuenta dónde está el hueso malo, que se llama el osteocito. Otro que hace, digamos, el trabajo sucio, que es donde el osteocito lo manda romper y comerse el hueso malo, que se llama el osteoclasto. Y el otro que hace el trabajo de construcción, que es el osteoblasto. El osteoblasto tapiza de colágeno y luego se mineraliza y se forma hueso nuevo. Estos procesos se dan en el cuerpo constantemente. Donde hay más estrés para el hueso, llámese una carga, peso, te golpeaste, en algún momento te fracturaste, se está produciendo todo el tiempo ese remodelado óseo. Por eso te decía al principio, nosotros cambiamos todo nuestro esqueleto en 10 años, en ese proceso. Existen muchas cosas que podemos hacer para mantener los huesos sanos y fuertes. Consumir alimentos ricos en calcio y vitamina D, hacer suficiente ejercicio y tener hábitos saludables ayudan a mantener los huesos sanos. Recuerden ustedes que el osteocito mira dónde necesitamos que el hueso sea mejor y mucha de esa información se la da el músculo. Si el músculo es fuerte, el hueso es fuerte. Si tú eres un niño sedentario, que no juegas, que te la pasas acostado, que no haces ejercicio, tus músculos van a ser débiles, por ende tu hueso va a ser débil. Al regresar, conoceremos cuáles son los factores de riesgo para la osteoporosis.
La osteoporosis es una enfermedad que impacta de manera directa la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Es una enfermedad que no presenta síntomas, sin embargo, hay forma de reconocer su aparición temprana. La osteoporosis es una enfermedad sistémica esquelética derivada de la fragilidad extrema de los huesos. Se presenta con mayor frecuencia en el adulto mayor. Es una enfermedad que se caracteriza porque la densidad del hueso, es decir, la fortaleza del hueso, se disminuye y el hueso se hace más vulnerable, se hace frágil y se puede fracturar. Cuando la desmineralización del hueso se empieza a presentar, pero no es tal para considerar la osteoporosis, se dice que el paciente tiene osteopenia. Para los especialistas, la osteoporosis es un serio problema de salud pública. Afecta, primero que todo, una gran cantidad de la población. Segundo, la consecuencia de la osteoporosis más temida es la fractura. E independiente del sitio de la fractura, genera síntomas para el paciente, atenciones en el sistema de salud, carga de enfermedad, carga social y carga económica. Esta enfermedad es muy frecuente y se presenta en mayor porcentaje en mujeres. Tenemos cifras a nivel del mundo, 1 de cada 3 mujeres tiene osteoporosis y 1 de cada 5 hombres tiene osteoporosis. Cada minuto, cada 40 segundos, alguien se está fracturando por osteoporosis en el mundo. Tenemos cifras para Colombia. Por lo menos se calcula que 2.6 millones de personas, de mujeres, pueden tener osteopenia y cerca de 1,5 millones pueden tener osteoporosis establecida. La complicación más temida de la osteoporosis es la fractura. Una de ellas, que es la fractura vertebral, que muchas veces no la vemos, pero es muy dolorosa. En Colombia, el 22% de las personas con osteoporosis pueden tener fractura vertebral. Es mucho más frecuente en mujeres y tiene que ver con el funcionamiento de las hormonas. Tenemos un déficit de estrógenos y ese déficit de estrógenos afecta ese proceso de remodelado y formación del hueso, el balance entre el osteoclasto que se come lo malo y el osteoblasto que forma lo bueno. Cuando se pierde ese balance por la pérdida de los estrógenos, nuestro hueso pierde calidad, se vuelve frágil, se vuelve vulnerable y se fractura. Pero hay que tener presente que esta no es una enfermedad exclusiva del género femenino. Los hombres hacen osteoporosis en etapas más tardías porque los hombres tienen más masa ósea que las mujeres. Se demoran un poco más en desarrollar la enfermedad, pero la desarrollan. La pérdida de las hormonas es una de las causas de la osteoporosis, pero no es la única. Son muchas las razones por las cuales aparece esta enfermedad. Existen múltiples enfermedades crónicas que llevan a la pérdida de masa ósea. La diabetes me lleva a perder masa de hueso y calidad de hueso. Las enfermedades hepáticas, la cirrosis, las insuficiencias del hígado, las enfermedades del riñón conllevan a que yo pierda masa ósea, calidad de hueso y desarrollo osteoporosis. Tratamientos crónicos de enfermedades que son absolutamente necesarios como efecto secundario me pueden llevar a perder densidad de hueso, calidad de hueso y llevarme a osteoporosis. Existen múltiples factores de riesgo para desarrollar osteoporosis. Las personas caucásicas, es decir, los blancos, pueden tener menor densidad mineral ósea que otras razas. Si yo tengo padre o madre que se han fracturado la cadera, como hijo tengo más riesgo de hacer osteoporosis y fracturarme la cadera. Si yo fumo, si yo tomo licor, más de 3 tragos de licor diarios o consumo tabaco diario, por lo menos un cigarrillo, la densidad de mi hueso va a ser menor y tengo más riesgo de desarrollar osteoporosis. Asimismo, tener bajo peso y talla para la edad se considera factor de riesgo para presentar la enfermedad. La alimentación también tiene una estrecha relación con la aparición de la osteoporosis. Si yo, cuando estoy en ese proceso de modelado óseo, consumo buenas cantidades de alimentos ricos en calcio, me expongo al sol de forma suficiente para que se produzca vitamina D, voy a tener huesos fuertes. Pero si yo no tengo buenos consumos de calcio, ni me expongo de una forma adecuada al sol para obtener buena vitamina D, voy a tener uno de los principales elementos para que ese colágeno se calcifique disminuido y voy a tener baja densidad mineral de hueso, lo que llamamos comúnmente huesos débiles. Muchas personas hoy en día, y por la gran cantidad de información sobre la leche, no saben si finalmente es en ella donde se encuentra la mayor cantidad de calcio.
Si yo quiero obtener buenas fuentes de calcio para prevenir la osteoporosis y para prevenir la osteoporosis y para tratarme la osteoporosis cuando ya la tengo, yo debo tomar alimentos ricos en calcio que están contenidos en la leche y sus derivados. La preocupación es porque la leche es para los terneros, la leche no es para los humanos. Miren, mi respuesta es, nosotros hemos tomado leche toda la vida. Desde que el hombre se conoce como hombre, ha tomado leche de vaca. Que con el tiempo desarrollamos intolerancia a la leche porque perdemos la capacidad de digerir la lactosa, es una cosa. Pero derivados como el queso y el yogur no tienen lactosa, son modificados, entonces podemos consumirlos. También podemos consumir granos, almendras, maní en cantidades suficientes, soya para poder consumir calcio. Alimentos como las sardinas, los pescados, ese tipo de pescados tienen buena cantidad de calcio, pero el principal son la leche y sus derivados. A la osteoporosis se le ha llamado la enfermedad silente. No tiene signos ni manifestaciones claras. Sin embargo, hay forma de reconocer que se está empezando a padecerla. Primero, si tú has notado que has perdido talla, por lo menos 4 centímetros de tu talla histórica promedio, es decir, una señora que toda la vida ha medido 1,60 y va al médico y le dicen que mide 1,55, ojo, algo puede estar pasando. Segundo, si tú pierdes 1 centímetro de un año a otro, ojo, algo puede estar pasando. Tercero, si tú tienes dolores óseos, un dolor en columna después de que has cargado a alguno de tus nietos, has cargado a alguno de tus hijos y empiezas con un dolor en columna o en costado, puedes haber hecho algún problema por osteoporosis. Asimismo, haberse fracturado después de los 50 años por golpe o trauma menor puede señalar presencia de una osteoporosis. Como médico, identifico esos factores de riesgo dentro de la historia clínica. Examino a los pacientes dándome cuenta que tienen baja talla y que tienen otras alteraciones al examen físico que me pueden indicar que tiene osteoporosis. Y le pido un examen que se llama densitometría. Básicamente la densitometría mide la concentración de mineral óseo por unidad de área que hay en el esqueleto, en 3 partes: columna vertebral, cadera y antebrazo. ¿Por qué en esos sitios? Porque esos son los sitios donde más frecuentemente se fracturan las personas por osteoporosis. Es importante conocer que en Santiago de Cali, exactamente en el HV, se adelanta un programa maravilloso que mejora la calidad de vida de los pacientes con osteoporosis. En Cali específicamente tenemos un programa que es la unidad de ortogeriatría del Hospital Universitario del Valle en unión con la Universidad del Valle. Básicamente el hospital recibe esos pacientes con fractura de cadera y los trata en una unidad. Entonces, es un esfuerzo conjunto de ortopedistas y geriatras para asegurarnos que esos pacientes ancianos, muy enfermos, que llegan a operarse, tengan los mejores resultados dentro de la hospitalización y posteriormente a la fractura. Al regresar estará con nosotros en estudio el doctor Oscar Díaz, internista, con quien hablaremos de los tratamientos para la osteoporosis. Seguimos en Salud en Casa y en este momento me acompaña el doctor Oscar Díaz. Él es médico cirujano, especialista en medicina interna y lo encuentran en el Centro Médico Ser Natural. Doctor, qué placer tenerlo aquí en nuestro programa. Bienvenido. Muchas gracias, Liliana. Para mí es un gusto estar nuevamente aquí en estos espacios dedicados a la salud preventiva. Gracias, doctor. Hoy, en este momento, vamos a hablar de tratamientos para la osteoporosis. Cuando ya es diagnosticada la osteoporosis como tal, ¿cuál es el tratamiento a seguir? Muy bien, es importante entender que 2 puntos importantes en osteoporosis. La primera es que osteoporosis es una enfermedad sistémica del esqueleto, o sea, puede afectar a cualquier tejido óseo, a cualquier estructura ósea en el cuerpo. Segundo, que disminuye la masa ósea. Tercero, que cambia la arquitectura, o sea, la forma en la que se configura el hueso. Entonces también disminuye su fortaleza, pero también altera su flexibilidad. Esto es importante entenderlo porque los tratamientos van dirigidos a equilibrar las cargas que resuelven el hueso, es decir, que se comen el hueso, ¿cierto? Porque hay unas células como los osteoclastos que se comen el hueso, lo degradan y lo tenemos todos.
Y hay otras células que procesan el hueso, que son los osteoblastos, o nutren o vuelven a construir el hueso. Cuando este equilibrio se altera, entonces ahí viene el problema. Se disminuye la masa ósea y comienza a alterarse la arquitectura del hueso. Los tratamientos son diferentes y van dirigidos a contrarrestar este desequilibrio que se origina en el cuerpo. Entonces hay tratamientos que van dirigidos significativamente a inhibir la actividad de los osteoclastos, que son las células que se comen el hueso. Hay otros tratamientos que equilibran las cargas, entonces le aportan más beneficios a los osteoblastos, que son los que construyen los huesos, y también inhiben aquellos que se comen los huesos, que son los osteoclastos. Y hay otros tratamientos que lo que hacen es aportarle los nutrientes necesarios para que estas celulitas trabajen un poco más si no tenían con qué trabajar y mejoren la calidad ósea con el depósito de los minerales. Entonces, cuando se diagnostica osteoporosis, que en el mundo, digamos que el gold estándar o la prueba de oro para diagnosticar osteoporosis en este momento es la densitometría ósea. Cuando se diagnostica osteoporosis por densitometría ósea, el paciente requiere tratamiento o el inicio de este tratamiento. Hay varios tipos de medicamentos, los más usados en el mundo y los que tienen mayor evidencia y tienen mayor efectividad son los bifosfonatos. Son medicamentos conocidos con el nombre de alendronato, risedronato, ácido zoledrónico y vandronato, por ejemplo, y muchos de los pacientes se van a sentir identificados con estos nombres. Dentro de ellos, el que tiene más tiempo en el mercado, en la ciencia y en la investigación es el medicamento oral, en este tipo, el alendronato, y probablemente la mayoría de los pacientes que nos están viendo en este momento toman alendronato. Es un medicamento oral que generalmente se usa semanalmente en una dosis de 70 miligramos. Este medicamento ha sido ampliamente estudiado por el método científico, por estudios científicos, pero es importante que la gente entienda que los medicamentos para osteoporosis no son para prácticamente disminuir ese factor que se identifica en la densitometría ósea que se llama osteoporosis, que se mide por la densidad mineral ósea. Los medicamentos se utilizan porque han tenido evidencia en la disminución del riesgo de fracturas. Entonces, cuando hablamos de osteoporosis, no podemos ver en el efecto o en el objetivo tratar osteoporosis. Lo que estamos tratando es el riesgo de fractura, en realidad. Existen otro tipo de terapias que se suministran a aquellos pacientes que tienen contraindicado el uso de los bisfosfonatos, como por ejemplo, es muy frecuente encontrar aquellos pacientes con alergias a estos medicamentos. Te estoy hablando de denosumab. Denosumab es un medicamento que se conoce como anticuerpo monoclonal. Este medicamento lo que hace es bloquear uno de los receptores que tienen las células de los osteoclastos para estimularse. Es decir, este medicamento se pega a un receptor de una célula importante que es el osteoclasto, el que se come los huesitos, y lo inhibe. Le dice, quédese quietico, no hay necesidad de que usted siga comiéndose el hueso y más bien deje al otro trabajar. ¿Para qué? Para que se mejore la masa ósea. El problema de estas terapias a largo plazo es que no va a ser dentro del proceso normal de construcción del hueso. Es decir, usted inhibe la célula que está comiéndose el hueso, pero el hueso que va a quedar pues, es de menor calidad, y el osteoblasto, que es la célula que construye hueso y que construye hueso y que va construyendo más hueso, pues entonces lo va a hacer también de una forma más desorganizada. Entonces, a largo plazo, lo que se ha visto con estos medicamentos, aunque el riesgo es muy bajito, es que hay pacientes que toman por más de 8 o 5 años estos medicamentos y que se comienzan a ver fracturas atípicas de los huesos, más en la cadera. Es decir, se construye un hueso más fuerte, pero es un hueso que no es tan flexible. Y al ser menos flexible, pues se originan fracturas que no se ven usualmente. Nosotros les llamamos fracturas atípicas. Tienen unas características radiológicas que no son clásicas de las fracturas por fragilidad o las fracturas traumáticas. Hoy en día, las sociedades científicas a nivel mundial recomiendan que el tratamiento puede extenderse hacia los 5 años. Después de los 5 años, el beneficio no cambia mucho, en realidad,
y ya comienzan a aumentar los riesgos de estos medicamentos. Claro que hay que individualizar a los pacientes, hay que ser muy selectivo en los medicamentos porque hay unos que tienen de pronto unos beneficios más que otros y contraindicaciones que los otros medicamentos. Doctor, cuando uno habla de osteoporosis, inmediatamente piensa en calcio. Cuando se tiene osteoporosis, ¿hay que hacer suplemento de calcio? Bueno, mira, este es un tema muy discutido y sobre todo acá en Colombia, porque por nuestra cultura y por la calidad de alimentación que nosotros tenemos, la suplencia de calcio en la nutrición es muy buena en el promedio de los colombianos. Lo importante, como te digo, es en la consulta individualizar al paciente, preguntarle cuáles son sus hábitos nutricionales y encontrar en esos hábitos nutricionales aportes muy buenos de calcio como la leche, los productos derivados de la leche, el huevo, ¿cierto? Y otros que tienen menos aportes, ¿cierto? Algunas verduras, pero que no van a llegar a la altura de los derivados de la leche o del huevo. El promedio de un colombiano más o menos en el aporte de calcio es como si te tomaras 2 tabletas del calcio que venden en el mercado. Entonces es muy buen aporte nutricional del promedio del colombiano. Es importante distinguir en la consulta si el paciente consume calcio o no. Pero cuando un paciente tiene diagnóstico de osteoporosis, las recomendaciones mundiales es suplir calcio. ¿Por qué? Porque los estudios científicos se hicieron con los medicamentos mientras los pacientes tenían suplencia de calcio. Entonces, no hay cómo justificar abandonar la suplencia de calcio cuando no hay evidencia científica al respecto. Entonces, la recomendación es, si usted no está seguro que el paciente ingiera el calcio suficiente en su dieta, mejor supla el calcio, porque los estudios científicos con estos medicamentos para el tratamiento de osteoporosis se hicieron consumiendo calcio. Doctor, ¿y el ejercicio también hace parte, digamos, del tratamiento? El ejercicio hace parte, yo creo, una parte muy importante de la prevención histórica en tu vida de la osteoporosis. Es decir, la osteoporosis comienza desde que nosotros somos niños. Lo que pasa es que nosotros metemos a la osteoporosis ya en el adulto mayor, metemos a la osteoporosis en la mujer posmenopáusica, pero para evitar que esa mujer llegue después de la menopausia con una densidad mineral ósea disminuida o el anciano sufre una fractura de cadera por fragilidad, pues todo comienza desde el proceso de la infancia, con unos buenos hábitos o estilos de vida saludables, porque el ejercicio lo que hace es estimular que esas células que están produciendo más huesito, que reemplazan el hueso, pues se estimulen, son mucho más fuertes, son mucho más efectivas en la producción de la calidad ósea. Cada vez que tú haces ejercicio, comprimes el hueso, lo llevas a una fuerza de compresión, y esa misma fuerza de compresión estimula unas células que se llaman fibroblastos, que son los que se convierten después en osteoblastos, que son los formadores de hueso. Entonces es muy importante hacer ejercicio, pero desde que somos niños, no ya cuando nos diagnostican osteoporosis, porque hay estudios científicos y las últimas sociedades científicas nos dicen que la actividad física no tiene evidencia suficiente como una condición de tratamiento única en osteoporosis, es decir, va agrupada a lo demás de lo que ya hemos hablado. Claro que sí. Doctor Óscar Díaz, especialista en medicina interna, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mucho gusto, para mí es un gusto estar en estos espacios de salud preventiva. Gracias. Si ya es diagnosticado con osteoporosis, tenga presente las siguientes indicaciones para que no vea afectada su calidad de vida. Es importante llevar una alimentación adecuada, sobre todo rica en calcio y vitamina D. Practicar regularmente ejercicio físico adaptado a la edad. Incorporar estilos de vida saludables, no fumar, beber alcohol con moderación y no tomar más de 2 cafés al día. No abandonar la medicación que haya prescrito el médico para la osteoporosis sin consultárselo. Evitar sobrecargar la columna para disminuir el riesgo de fractura vertebral. Por lo tanto, no llevar cargas o pesos, mantener la espalda recta y erguida en los asientos, repartir equilibradamente el peso en ambos lados del cuerpo, evitar giros de espalda cuando se lleve peso. No olvide seguir al pie de la letra las indicaciones médicas. No abandone ningún plan de tratamiento.
Esto le garantizará un buen pronóstico, aunque ya tenga la osteoporosis instaurada. Nos vemos la próxima semana con mucho más de Salud en Casa.